Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre estos Smart TVs 4K. Lo más importante que deben saber es que hasta donde sé, o por lo menos aquí en Colombia, todos los tamaños del BU8000 tienen panel UVA, mientras que en el caso del UQ 7400, por lo menos este de 55 pulgadas tiene panel IPS, pero probablemente algunos tamaños pudieran venir con panel UVA. ¿Y eso en qué los diferencia? Como están pudiendo notar, los colores en el UQ 7400, por el hecho de tener panel IPS, podría decirse que son mejores, más intensos, más bonitos, probablemente una mayor gama de colores. Sin embargo, en escenas oscuras, el rendimiento del UQ 7400, por ese mismo hecho de tener panel IPS, es terrible. Muestra demasiado efecto clouding, muestra también sangrados de luz, mientras que ese rendimiento es mucho mejor en el BU8000, precisamente por el hecho de tener panel UVA. Hay menos intensidad del efecto clouding y no hay tantos sangrados de luz. Sin embargo, asimismo, el hecho de que tenga panel UVA en el BU8000, a veces los colores lucen levemente lavados si se los compara, por supuesto, con los colores del UQ 7400. Pero si ustedes observan, por ejemplo, al BU8000 solo, es decir, sin tener a un televisor con panel IPS al lado, muy probablemente también les puedan gustar los colores de ese televisor Samsung. Lo otro es en cuanto a la cantidad de brillo. En el BU8000 pueden lograr una cantidad de brillo un poco mayor, aunque la diferencia la verdad es que no es muy grande. Sea como sea, la experiencia de alto rango dinámico en ninguno de esos televisores es mala, es muy decente, simplemente que la cantidad de brillo que tienen no les va a ayudar a contrarrestar muy bien reflejos ni de luz natural ni tampoco de luz artificial. Otro aspecto muy importante es en cuanto al apartado Smart. El BU8000 cuenta con el One Remote, del cual se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. Desde mi punto de vista es pequeñito, es muy ergonómico o cómodo al agarre, tiene poquitas teclas pero suficientes para todo, y por supuesto tiene tecla para micrófono para darle comandos de voz, pero por lo menos aquí en Colombia solamente soporta el Bixby Voice. En otros países sé que además soporta el Amazon Alexa y también el asistente de Google, mientras que el UQ 7400, al menos aquí en mi país, viene con este control básico que no soporta como tal botón para micrófono, pero ustedes le pueden comprar aparte el Magic Remote o mirar si en alguna tienda ya lo venden con este Magic Remote incluido, que probablemente pueda costar un poco más, pero que ya incluye el botón para micrófono, y además por supuesto se puede con el puntero hacer la navegación mucho más fácil. Y al menos aquí en Colombia soporta el asistente de voz propio de la marca LG y también el Amazon Alexa, pero no soporta el asistente de voz de Google, a pesar de que en el control Magic esté el botón para ese asistente de voz, pero sé que en otros países sí soporta el asistente de voz de Google. Y en cuanto a las tiendas de aplicaciones, tenga presente que ninguno de ellos tiene la Google Play Store, porque simplemente el sistema operativo de ellos no es ni Android TV ni Google TV. Para el BU8000 es Tizen, propio de la marca Samsung, y para el UQ 7400 es WebOS, propio de la marca LG. A ninguno de ellos se les puede instalar archivos APK, es decir que si no encuentran la aplicación que quieren en sus tiendas de aplicaciones, simplemente no la pueden instalar de ninguna otra manera. Aún así me parece que sus tiendas de aplicaciones son relativamente amplias, con una buena variedad de aplicaciones. Lo otro es que ambos televisores soportan la función de compartir pantalla tanto con dispositivos Android como también con dispositivos Apple, ya que ambos soportan la función de AirPlay. Sin embargo, ninguno de ellos es compatible ni con Multiview, ni Picture in Picture, ni tampoco pantalla superpuesta. Y en cuanto al navegador de internet, me parece que es un poco más completo el de el UQ 7400, cuenta con esta función extra de mini Picture in Picture, y también por supuesto se puede visualizar contenido multimedia a través de distintas páginas web, mientras que en el navegador del BU8000 no cuenta con la función de mini Picture in Picture, pero sí se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Ahora bien, la búsqueda por medio de comandos de voz en el navegador de internet del BU8000, por lo menos aquí en Colombia, no está disponible aún en español, pero probablemente en otros países sí que lo esté, mientras que en el UQ 7400 sí responde muy bien la búsqueda por medio de comandos de voz, pero para eso obviamente deben comprarle un Magic Remote aparte y sincronizarlo. Solamente le sirve el Magic Remote 2022 a este modelo porque es del 2022. Y reconocen muy fácilmente el Magic Remote de este año 2022 porque el logo del asistente de voz Amazon Alexa viene escrito como tal en el Alexa, mientras que en los modelos de Magic Remote de años pasados no viene Alexa como tal, sino el logo como tal de ese asistente de voz.
Retomando el apartado de la calidad gráfica, me parece que la uniformidad de colores grises en ambos televisores es muy buena, hay muy poco efecto de pantalla sucia. Por tal razón, ambos televisores pueden ser buenas opciones de bajo presupuesto para poder disfrutar del mundial de fútbol, de películas de acción o deportes en general. Además, el manejo del movimiento en ambos televisores también me parece que es muy bueno, pero sí debo decir que entre ambos me pareció un poco mejor. En el UQ7400 me parece que la función True Motion hace que haya menos efecto de vibración. Sin embargo, con los ajustes de claridad de imagen del BU8000 también se logran buenos resultados, pero sí que se puede notar un poco más de efecto de vibración comparándolo con el LG, pero no es nada terrible. Sea como sea, ambos en cuanto a manejo del movimiento pueden ser buenas opciones para, repito, disfrutar del mundial de fútbol, ver películas de acción u otro tipo de contenido que tenga barridos de cámara o muchos movimientos rápidos. También quiero mencionarles que el escalado de imagen en ambos televisores es muy similar o casi igual. Simplemente recuerden que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, mostrarían resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Es decir que en ambos televisores, cuando el contenido tiene 720p o una menor resolución, se pueden notar partes levemente pixeladas, aunque nada terrible, nada exagerado. Puede de hecho pasar como algo quizá tolerable para la mayoría de personas. Y solamente a partir de 1080p el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores sí que es muy bueno. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, aunque aún así no se va a alcanzar a mostrar en 4K, solamente a partir de 1440p. Ahí sí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores puede hacer asemejar mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos Smart TVs pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Pero tengan presente que algo muy importante, el BU8000 se puede conectar a internet tanto vía cable LAN o Ethernet o vía Wi-Fi, reconoce redes de 5 GHz y también de 2,4 GHz, pero al LG solamente se lo puede conectar a internet vía Wi-Fi y también reconoce redes de 5 y de 2,4 GHz. Este televisor no tiene como tal el puerto para el cable LAN o Ethernet. Eso puede ser muy importante y un factor relevante a la hora de escoger por cuál de esos televisores irse. En cuanto al apartado gaming, ambas opciones también pueden ser muy considerables para una persona que tenga un bajo presupuesto. Tengan presente que ninguno de ellos soporta ni 120 Hz en 4K ni tampoco tecnologías de frecuencias de actualización variables, es decir que no soportan NG Sync ni tampoco FreeSync. Aún así me parece que tienen un manejo del movimiento muy decente para ser televisores de bajo presupuesto. Lo otro importante es que por supuesto ambos van a funcionar con la PlayStation 5 o con una Xbox Series X, simplemente que con las limitaciones obvias, máximo hasta 60 Hz en 4K o en cualquier otro tipo de resolución, y que no soportan lo mencionado, frecuencias de actualización variables. Me parece que en cuanto a calidad gráfica ambos se comportan muy bien, simplemente siguen habiendo las mismas diferencias, colores más intensos o con mayor volumen y mayor gama de colores en el UQ7400 por el hecho de tener panel IPS. Lo otro importante es que sus modos juego no tienen nada como tal muy avanzado, simplemente que se logra probablemente un tiempo de input lag levemente menor en comparación a sus otros modos de imagen. No posee un dispositivo que me permita medir estos tiempos de input lag, pero me parece que ambos televisores muestran buenos resultados y probablemente, de acuerdo a otros televisores que he podido revisar y de los cuales sí conozco esos valores, quizá en estos televisores esos tiempos de input lag pudieran oscilar entre los 9 y 10 milisegundos. Vuelvo y repito, en este apartado me parece que ambos se comportan muy bien. Simplemente que en escenas oscuras, en videojuegos de terror o de survival horror, obviamente en el UQ7400 también se van a notar ese efecto de clouding y de sangrado de luz. Tengan eso muy presente. Mientras que en el BU8000 esos efectos van a ser menos notorios o menos molestos por el hecho de tener panel VA. En cuanto a sonido, debo decirles que el rendimiento es muy similar, pero sí que es un poquito mejor en el LG. Para las pruebas que les voy a mostrar en unos pocos segundos, que es muy corta para que se puedan hacer una idea de su rendimiento, debo decirles que utilizo el modo de sonido estándar en ambos televisores. Pero por ejemplo en el BU8000 el modo de sonido amplificar va a hacer que se escuche un poco más alto o mejor ese volumen, mientras que en el LG, por ejemplo, el modo de sonido cine puede que haga que se escuche una experiencia más envolvente, pero por favor juzguen por ustedes mismos. The swarm brought ruin to our world. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. Our proud people
shatter our unity. And yet, they could not shatter our unity. Ya para terminando, quiero decirles que muchas personas me preguntan que por qué las comparativas o las revisiones las hago con los valores que vienen de fábrica, es decir, con la calibración que viene de fábrica. Primero, la calibración de un profesional puede costar entre 150 y 250 dólares. O si ustedes la quieren hacer por ustedes mismos, ese equipo les puede costar 300 o más dólares. Y no todas las personas pueden costarse eso. Y la verdad, yo no lo encuentro necesario porque los resultados que ustedes van a notar con la calibración de fábrica en comparación a la calibración hecha por un profesional van a ser muy pocos, créanme, y la verdad se van a arrepentir de gastar ese dinero. Por tal razón, la mayoría de personas quieren ver los resultados que se obtienen de fábrica o simplemente haciendo algunas configuraciones. Para eso yo hago videos apartes, configuraciones recomendadas de cada televisor que reviso aparte. Pero lo que viene de fábrica usualmente es lo que cada marca quiere que ustedes experimenten. Esa es la razón principal por la cual hago estas comparativas así. Además de que es un gasto extra hacer una calibración profesional. Y muchas veces, vuelvo y repito, los resultados que se notan no son tan diferenciales o que valgan la pena pagar ese dinero extra. Lo otro, el panel IPS del LG tiene una ventaja. Además de que muestra colores más bonitos, tiene mejores ángulos de visión. Es decir, que los colores van a perder menos volumen cuando su pantalla sea observada desde un ángulo muy amplio, lo cual puede ser relevante a la hora de que muchas personas tengan que sentarse y observar la pantalla a sus alrededores. Mientras que en el V8000 podría decirse que la principal diferencia es esta, que tiene ángulos de visión terribles, que los colores van a perder volumen y lucir demasiado blanquecinos cuando su pantalla sea observada desde un ángulo muy amplio. Por todo lo demás, me parece que el V8000 es muy equilibrado. Si bien no muestra colores tan bonitos, puede ser suficiente para la mayoría de personas porque además tiene un mejor rendimiento en escenas oscuras. Lo otro es en cuanto al diseño, es más bonito y más premium en el V8000, es más delgado en general, tiene marcos más delgados, mientras que los marcos en el LG son más gruesos, tiene un diseño digamos que más estándar y un grosor mucho más amplio. Pero asimismo recuerden que el sistema de sonido es un poquito mejor, aunque la diferencia no es muy grande. Y listo, no sé ustedes qué piensan al respecto acerca de ambos televisores, cuál les gustó más o cuál escogerían y por qué. Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.